Dejé a mi esposa sin nada después de descubrir que me había sido infiel con otro hombre y que además había quedado embarazada de él. Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una historia que demuestra hasta qué punto pueden llegar las personas para ocultar la verdad. Imagina descubrir, después de meses de matrimonio, que la persona en quien confías y amas está escondiendo un secreto devastador. Nuestro protagonista vivió un momento así. Pensaba que había encontrado el amor de su vida, pero en un giro inesperado, se enfrentó a una realidad dolorosa cuando un embarazo reveló el engaño más profundo que jamás imaginó. ¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad? ¿Y qué harías si estuvieras en su lugar? ¡No te lo pierdas! Dejé a mi esposa sin nada después de descubrir que me había sido infiel con otro hombre y que además había quedado embarazada de él. ¿Cómo pudo suceder esto? Tengo 33 años y ella 27. Nos casamos hace 6 meses tras un año de citas. Nos conocimos en línea y, después de algunas salidas, decidí comprometerme seriamente, lo que nos llevó rápidamente al matrimonio. Me considero algo nerd, y cuando una mujer atractiva que decía amarme mostró interés en mí, quedé completamente enamorado. Hubiera hecho cualquier cosa por ella, y ella lo sabía. Mi trabajo como dueño de una pequeña empresa es exigente y requiere frecuentes viajes durante la semana, lo que me mantiene a veces en casa, pero gano $150,000 al año antes de impuestos. Mi esposa no trabajaba y dependía completamente de mí para su manutención. Aunque era algo perezosa y no se encargaba de las tareas del hogar, no le di importancia, ya que fui yo quien permitió esa situación. Unos meses después de nuestro matrimonio, mi esposa me dio la noticia de que estaba embarazada. En ese momento, yo me encontraba fuera de la ciudad, así que dejé todo y regresé a casa al día siguiente. La llevé a una clínica, donde confirmaron que tenía 2 meses de embarazo. Una semana más tarde, regresé a casa en medio de un día laboral para recoger algo que había olvidado antes de iniciar un nuevo proyecto. Al llegar, noté el auto de mi esposa en el garaje, lo que indicaba que estaba en casa. Al entrar, escuché ruidos provenientes del dormitorio y siguiendo los sonidos cada vez más intensos, encontré la puerta abierta. Allí estaba mi esposa, en un acto íntimo con otro hombre. Su reacción fue decirme que no era lo que parecía, pero estaba claro que era exactamente lo que parecía, considerando que tenía 2 meses de embarazo en ese momento. ¿Cómo pude sentirme al verla con otro hombre en nuestra propia habitación? Había estado preparándome para ser padre y había construido mi mundo alrededor de ella, asegurándome de que hubiera todas las comodidades posibles. Sin embargo, allí estaba, siendo infiel. Su verdadera naturaleza quedó al descubierto en ese instante. Ambos me miraron sorprendidos cuando di la vuelta y salí del dormitorio. Ella trató de convencerme de que no había visto lo que claramente había presenciado, como si yo fuera un tonto crédulo. Recuperé la compostura, tomé lo que necesitaba y me fui. Antes de salir, dejé claro que ella debería irse. Cuando regresé al trabajo, estaba en estado de shock. Mis pensamientos estaban dispersos y tuve suerte de no haber tenido un accidente. No podía dejar de pensar en todas las veces que ella me profesó su amor, y ahora me daba cuenta de que todo había sido una fachada. No sospechaba nada de su engaño porque mi trabajo me mantenía fuera durante la semana. Ella había interpretado su papel tan convincentemente que jamás tuve motivos para desconfiar. Claramente, planeaba que yo la mantuviera durante el embarazo y luego criar al hijo de otro hombre. Mi esposa comenzó a llamarme insistentemente y a dejar mensajes de voz, pero decidí no responder. Al llegar a la oficina, contacté a un amigo, quien me ayudó a ir a mi casa aproximadamente 2 horas después de haberla dejado. Para entonces, ella ya se había ido, llevándose algunas pertenencias esenciales. Inmediatamente fui a una tienda y cambié todas las cerraduras de la casa. Luego, descubrí que se estaba quedando con su familia.
Así que contacté a mi abogado y le entregué los papeles del divorcio. Mi abogado me aconsejó que no respondiera a las llamadas de su familia o amigos y que, si hablaba con amigos en común, fuera cortés, pero evitara mencionar el divorcio. Él se encargaría de cualquier conversación relacionada. Este fue un consejo sabio para evitar complicaciones o provocaciones. Coordinamos por mensajes de texto para que ella recuperara sus pertenencias el fin de semana siguiente. Mi amigo actuó como mi representante mientras ella recogía sus cosas. En respuesta, mi esposa contrató a un abogado y solicitó $2,000 mensuales de pensión alimenticia durante 5 años, alegando que el embarazo era mío y que necesitaba apoyo económico. También quería permanecer en mi seguro médico, lo cual me parecía irrazonable. A pesar de sus demandas, decidí no reaccionar con ira. Mi abogado me explicó que, aunque ella podía esperar ciertos beneficios, no iba a suceder. Aunque estaba dispuesto a compartir los bienes adquiridos durante nuestro matrimonio, mi objetivo principal era tenerla fuera de mi vida. No estaba dispuesto a recompensarla con pagos mensuales durante 5 años por su mal comportamiento, continuar cubriendo su seguro médico o criar a un hijo que no era mío. Mi abogado y yo discutimos cómo manejar la pensión alimenticia y otras obligaciones que no estaba dispuesto a cumplir. Aunque yo ganaba $150,000 al año antes de impuestos, y ella dependía completamente de mí para su bienestar financiero, nuestro objetivo era eliminar completamente la pensión alimenticia, lo cual logramos. Sin embargo, si no se podía eliminar, nuestro plan era intentar reducirla significativamente, con el respaldo de evidencia estadística, y sabiendo que los tribunales suelen favorecer a las mujeres. Había riesgo de que su abogado intentara culparme por su infidelidad. No obstante, logré demostrar que mi trabajo y mi tiempo de ausencia eran coherentes con nuestra vida antes de la traición. Durante años, mi trabajo ha requerido que dedique de 60 a 80 horas semanales y, en la actualidad, esa carga de trabajo ha aumentado aún más, especialmente después de más de 6 años. Este esfuerzo continuo ha sido necesario para mantener la estabilidad financiera de mi hogar. Si no hubiera descubierto las infidelidades de mi esposa, estoy convencido de que ella se habría vuelto cada vez más dependiente de mí, aprovechándose de mi dedicación y confianza. Ante esta realidad, mi abogado me aconsejó adoptar un enfoque firme durante el proceso de divorcio. A primera vista, su sugerencia podría parecer excesiva, pero comprendí que su experiencia en estos asuntos justificaba su recomendación. Su intuición y conocimiento de las dinámicas legales fueron fundamentales para enfrentar la complicada situación que se avecinaba. Desde el principio, mi abogado tuvo claro que el mejor camino para proteger mis intereses era reunir pruebas contundentes de la infidelidad de mi esposa. En ese sentido, sugirió que contratara a un investigador privado para recolectar evidencias que pudieran ser utilizadas en el tribunal. Él mismo se encargó de los arreglos para que el investigador trabajara en mi nombre, aunque fui yo quien asumió el costo del servicio. El investigador resultó ser excepcionalmente competente. Su trabajo fue mucho más allá de lo esperado, dejando claro que tenía un profundo conocimiento de cómo proceder en este tipo de casos. Su habilidad para encontrar información fue crucial. Afortunadamente, nunca tuve que enfrentarme a él en una situación contraria. Al contratar al investigador privado, me sorprendió descubrir que él también me investigó a mí, aunque de manera menos exhaustiva que a mi esposa. Su propósito era asegurarse de que yo no hubiera tenido alguna contribución a los problemas en mi matrimonio que pudieran ser utilizados en mi contra durante el juicio. Si hubiera habido algo que implicara mi responsabilidad, probablemente habría terminado pagando una pensión alimenticia durante varios años, lo cual es común en casos de divorcio, especialmente si no se presentan pruebas claras de que una de las partes es la culpable. En algunas situaciones, este tipo de apoyo puede extenderse hasta que el cónyuge receptor se vuelva a casar, aunque esta práctica es cada vez menos común. La investigación del detective avanzó rápidamente,
Apenas unos días después de ser contratado, el investigador logró capturar pruebas fotográficas de mi esposa en compañía del mismo hombre con quien la había encontrado anteriormente en nuestra casa. Fue un golpe devastador descubrir que ella seguía con esa relación. Mi error fue no haber cancelado una tarjeta de crédito adicional a la que ella tenía acceso, lo que le permitió salir con su amante y gastar cerca de $5,000 en una sola noche. Esta tarjeta no tenía un límite alto, ya que la había adquirido únicamente para mejorar mi puntaje crediticio. Sin embargo, había estado pagando en efectivo durante tanto tiempo que prácticamente me había olvidado de su existencia. La investigación también reveló que mi esposa no solo me había sido infiel durante nuestro matrimonio, sino que ya había estado involucrada con otros hombres incluso antes de que nos casáramos. El investigador identificó a 2 hombres con los que mi esposa había mantenido relaciones sentimentales. Estos hombres aceptaron proporcionar declaraciones juradas a mi abogado, testificando sobre su relación con ella. Sus testimonios, junto con la evidencia fotográfica recopilada, nos ayudaron a construir un caso sólido. Los relatos de estos individuos corroboraron el hecho de que mi esposa había planeado meticulosamente sus infidelidades, aprovechando mi agenda laboral. Era evidente que mi rutina de trabajo, que abarcaba de 60 a 80 horas semanales, servía perfectamente a sus propósitos. Ella había calculado cada movimiento, evitando cualquier indicio de traición durante los fines de semana, cuando sabía que yo estaría en casa. Este nivel de engaño mostró una frialdad y manipulación que jamás imaginé que ella poseyera. Los hombres que prestaron testimonio fueron sinceros al describir cómo ella iniciaba el contacto y cómo ellos actuaban siguiendo sus instrucciones para evitar ser descubiertos. Gracias a estos testimonios y a las pruebas recopiladas, logramos armar un caso legal convincente. Esto fue clave para evitar pagar una pensión alimenticia injusta. No podía aceptar la idea de recompensar su comportamiento deshonesto que había conducido a nuestra separación. Reconozco que en algunos casos, la pensión alimenticia es razonable, especialmente cuando uno de los cónyuges ha sacrificado su carrera por el bienestar del otro o de la familia. Pero en este caso, ella fue la que rompió el pacto de fidelidad y confianza sobre el que se había construido nuestro matrimonio. El investigador privado continuó con su trabajo y logró obtener más pruebas de que mi esposa seguía involucrada con otros hombres. Entre estas pruebas estaban las fotografías de ella pasando tiempo con varios hombres, lo cual evidenciaba su comportamiento desleal. Aunque no todas estas pruebas eran necesarias para el juicio, contribuyeron a demostrar un patrón de conducta. La habilidad del investigador para rastrear a los hombres con los que ella había estado involucrada fue clave en el desarrollo de nuestro caso. 2 de esos hombres, que se sintieron utilizados por ella, jugaron un papel crucial al influir en la decisión del juez. No solo confirmaron que habían estado involucrados con ella durante nuestro matrimonio, sino que también detallaron cómo ella manipulaba las situaciones para asegurarse de que yo no descubriera su infidelidad. Por ejemplo, estos hombres relataron que ella les prohibía llamarla durante los fines de semana cuando yo estaba en casa. También insistía en que nunca fueran a nuestra casa y que no la contactaran, a menos que ella lo pidiera. Este tipo de tácticas de engaño mostró el nivel de manipulación que ella había alcanzado. Aproximadamente un mes después de que le pedí que se fuera, el investigador descubrió que mi esposa había ido a un club nocturno y había estado en una habitación privada con alrededor de 10 hombres. Todo esto mientras estaba embarazada de 3 meses. Desde el momento en que la sorprendí hasta la cita en la corte, no tuve contacto directo con ella. Recibí algunas llamadas de mi familia, pero ella siguió intentando contactarme repetidamente. Aproximadamente un mes después de que se finalizó el divorcio, mi ex-suegro me llamó para acusarme de haber arruinado la vida de su hija. Lo escuché pacientemente desahogarse y luego le ofrecí enviarle una copia de las pruebas recopiladas por el investigador privado. Por supuesto, mi ex esposa había tergiversado la situación, acusándome de ser el infiel,
e incluso afirmando que me había encontrado en la cama con una de sus amigas. Eventualmente, después de que mi abogado revisó con él las pruebas y mantuvo en privado los nombres de los hombres involucrados, mi ex-suegro me llamó nuevamente para disculparse por haberme gritado. Después de eso, cortó todo contacto conmigo y mi familia. En definitiva, fue la meticulosa investigación del investigador privado la que sacó a la luz toda la verdad. Su habilidad para descubrir la realidad de la situación y la organización de las pruebas por parte de mi abogado fueron esenciales para enfrentar el proceso legal. Como explicó mi abogado, los tribunales tienden a favorecer a las mujeres, especialmente cuando hay niños involucrados, incluso si ese niño no es biológicamente del esposo. Considero que tuve suerte de evitar una situación aún más complicada. Mi abogado me advirtió que necesitábamos pruebas irrefutables para demostrar que ella había sido la causante de nuestro divorcio, y así reducir o eliminar las obligaciones financieras. Gracias al trabajo del investigador privado y a algunas personas a las que mi esposa había ofendido en su camino, logramos exactamente eso. De vez en cuando hago bromas sobre los abogados, pero honestamente, valen cada centavo y algo más. En cuanto a los investigadores privados, jamás me burlaría de los que realmente son buenos. El mío descubrió información durante el proceso de divorcio de la que nunca había tenido conocimiento. No busqué que me reembolsaran nada de lo que gasté, a pesar de que ella había agotado todas mis tarjetas de crédito. En ese momento estaba ganando unos $150,000 al año antes de impuestos. Y esa cifra ha aumentado a $250,000 anuales desde entonces. Decidí pagar los cargos de la tarjeta de crédito y asumir el error de no haberlas cancelado, lo que me hizo responsable legalmente de esos gastos. Perseguirla por el dinero habría sido inútil. No habría recuperado nada. Solo quería dejar todo atrás. Por eso, le permití llevarse sus pertenencias, la mayoría de los artículos que habíamos adquirido juntos y los regalos que le había dado. Simplemente quería que saliera de mi vida, junto con los recuerdos de nuestro matrimonio. Lo único que realmente no quería era tener que pagarle $2,000 mensuales durante unos 5 años, lo cual, según mi abogado, era el resultado típico en estos casos. Tampoco quería tener nada que ver con el hijo que ella esperaba. Sentía que sería una especie de recompensa por su comportamiento, financiándolo aún más mientras duraran los pagos. En cuanto al resto de los costos, estaba dispuesto a asumirlos a cambio de una resolución rápida y de sacarla de mi vida. Creo que ella estaba jugando algún tipo de juego y consideré estos gastos como una forma de asegurarme de cumplir con los plazos legales en ese momento. El divorcio tomó 6 meses y un día para completarse en California. Actualmente el proceso puede durar unas 6 semanas si no hay disputas. Mi divorcio fue emocionalmente agotador y no lo comparto para buscar simpatía. Espero que mi historia pueda ayudar a otros a reconocer señales que tal vez yo no vi en su momento. A veces me pregunto si había indicios sutiles que no capté debido a mi ceguera emocional en ese tiempo. Todavía reflexiono sobre la situación, pero no quería involucrarme en una batalla prolongada. Los honorarios de los abogados ascendieron a unos $112,000, el equivalente a unos 6 meses de pagos de pensión alimenticia. Mi abogado me informó que probablemente tendría que hacer pagos mensuales durante unos 5 años. Así que terminé ahorrando una cantidad significativa que podría haberse extendido dependiendo de la decisión del juez. Al final, ella no recibió los $2,000 mensuales después de que el juez escuchara todos los detalles durante la audiencia final de divorcio. Desde que se finalizó no la he vuelto a ver, pero sé que está en Arizona porque intentó solicitar crédito a mi nombre, allí en 3 ocasiones. No estoy seguro de si decidió continuar con el embarazo, pero estoy convencido de que el niño no era mío. Es probable que ella quisiera engañarme para que criara al hijo de otro hombre. Reconozco que fui manipulado y asumo mi responsabilidad en esto todos los días. Ella tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, lo que probablemente hace que todo sea más difícil para ella. Ella ya no me conoce,
Tal vez sea consciente de que alguna vez tuvo algo bueno, pero sus acciones llevaron a su caída. Mientras tanto, yo he seguido progresando de manera constante, haciendo crecer el negocio que en parte poseo y aumentando mis ingresos. Ella podría estar en contacto con algunos de nuestros amigos en común, pero no pregunto al respecto. Claro, me causó dolor emocional e intentó aprovecharse económicamente como una forma de compensación. Pero no tuvo éxito y yo continúo con mi vida. Las consecuencias de sus acciones son un castigo más significativo que la muerte, que sería demasiado fácil de escapar para alguien como ella. Muchos creen que debería haber reaccionado de manera diferente cuando los encontré en mi cama, en lugar de simplemente irme de la casa. No sé de dónde viene esa perspectiva y, créanme, lo consideré. Sin embargo, tras reflexionar, me di cuenta de que irme era la mejor opción para evitar un altercado físico o algo peor, que fácilmente podría haber escalado. Admito que fui engañado. Cuanto más miro hacia atrás, más sospecho que ella nunca me amó realmente. Solo fui un medio para un fin. Acepto mi parte en esto, ya que le proporcioné la oportunidad perfecta. Rara vez estaba en casa durante la semana, y cuando regresaba, estaba exhausto y ansioso por descansar antes del próximo día de trabajo. Ella solo tenía que asegurarse de estar en casa antes que yo, y dormida cuando llegara. Siempre fui alguien que valora la transparencia, y ella siempre supo mi horario. Me engañaron y participé en su juego. Estoy agradecido de que la prueba de ETS que me hice 2 días después de descubrir su engaño resultó negativa. Actualización. Sé que algunos de ustedes se preguntarán qué pasó con el bebé que ella estaba esperando durante el proceso de divorcio. Me avergüenza admitirlo, pero durante todo ese tiempo, ella planeaba hacerme creer que ese hijo era mío. No firmé el certificado de nacimiento ni exigí una prueba de ADN. En parte porque quería alejarme de toda esa situación tan pronto como fuera posible. La verdad finalmente salió a la luz cuando nació el bebé y resultó ser de ascendencia asiática. Esto no fue una sorpresa total para mí, ya que sospechaba que podría tener alguna excusa elaborada, como una historia sobre la herencia asiática del niño debido a algún ancestro lejano. Pero la verdad era mucho más simple y dolorosa. Ella había estado teniendo una aventura con otro hombre, y el bebé claramente no era mío. Nadie sabe con certeza quién es el verdadero padre. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que he tenido suerte de haber salido de esto sin tener que asumir la carga de una manutención infantil por un hijo que no era mío. Aunque es difícil decirlo, siento alivio al saber que al menos no fui engañado al punto de tener que criar al hijo de otro hombre bajo falsas pretensiones. Me enteré, a través de rumores y conversaciones con algunas personas que la conocían, de que ella finalmente decidió dar al bebé en adopción. No sé cuáles fueron las razones exactas que la llevaron a tomar esa decisión, pero puedo imaginar que se sintió abrumada por la responsabilidad de criar a un niño en esas circunstancias. Es una situación profundamente triste desde cualquier ángulo, y no puedo imaginar el impacto que tendrá en el niño cuando crezca y descubra la verdad sobre los engaños de su madre y las complicaciones de su nacimiento. En cuanto a mí, he logrado seguir adelante y estoy en un lugar mucho mejor emocionalmente. Al principio me sentí herido y traicionado, pero con el tiempo me di cuenta de que haber salido de esa relación y haber evitado ser manipulado para mantener a un hijo que no era mío fue, en última instancia, una bendición disfrazada. He aprendido muchas lecciones valiosas sobre las personas, las relaciones y lo que realmente significa la confianza. Me siento agradecido por haber escapado de una situación tan complicada y aunque todavía me duele pensar en lo que ocurrió, sé que he tomado las decisiones correctas para mi bienestar y mi futuro. Y hasta aquí, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse al canal,
darle like a este video y dejarme un comentario. También pueden compartirlo con sus amigos y familiares. ¡Hasta la próxima!